así de bien en la palabra del día de hoy. Y hoy vamos a continuar el estudio que veníamos haciendo sobre la carta o sobre el libro de Santiago. Amén. No lo olvide, venimos estudiando desde el versículo 1 y en el último de nuestros estudios de la enseñanza, Santiago nos hablaba de no hacer ¿qué? Acepción de personas. ¿Recuerda esto? Yo espero que lo recuerde, por favor. No hacer acepción de personas como parte de una verdadera fe en Cristo. Amén. Y decía Santiago que no juzgáramos, decía Santiago que no favoreciéramos, que no tratáramos a las personas por su apariencia o por su condición, por cómo se veían, porque de hacerlo así lo que estábamos haciendo era cayendo en pecado. Y de la misma manera que nosotros tratáramos precisamente a esas personas, o hiciéramos acepción de personas, o juzgáramos a esas personas, también seremos juzgados, también seremos tratados, también seremos medidos por Dios, iglesia, amén. Y si a alguien no le da temor esto, pues está grave, ¿verdad? A mí me da temor decir, el Señor me va a medir con la misma vara que yo voy a medir a los demás. Entonces Santiago nos enseñaba esto y decíamos también que la carta de Santiago es una carta extremadamente práctica. ¿Por qué decíamos esto? Porque contiene temas completamente aplicables, a nuestro diario vivir, a nuestra vida cotidiana. Y el tema que vamos a ver el día de hoy no es la excepción, hermanos. Es un tema completa y totalmente aplicable a nuestras vidas. Y Santiago hoy nos va a hablar y va a ser un contraste entre la existencia de una fe y otra. Santiago va a hablar acerca de la fe y va a ser un contraste entre una fe que es viva y una fe que es muerta. Una fe que es genuina y una fe que es, por decirlo así, falsa. Y yo quiero aclarar algo y quiero que pongas atención porque esta es parte medular de la enseñanza del día de hoy. Para que podamos entender lo que Santiago va a decirnos el día de hoy, necesitamos entender, número uno, que Santiago no está haciendo un contraste entre la fe y las obras, ¿ok? Santiago no está comparando la fe contra las obras. Eso es importante que lo entiendas para poder comprender lo que nos va a decir Santiago. Lo que Santiago está haciendo es haciendo un contraste, pues, entre dos tipos o dos clases de fe. Santiago lo que está comparando no es la fe contra las obras. Lo que está comparando Santiago es una fe que es genuina y una fe que no es genuina. Está comparando dos tipos de clase. Una fe que tiene obras y una fe que no tiene obras. Amén, iglesia. Amén. Esto es importante entenderlo para comprender que Santiago, me voy a adelantar tantito, no está contradiciendo la enseñanza del apóstol Pablo. Así que vamos a comenzar. Abre tu Biblia en la segunda carta a Santiago, capítulo 14 al 20, segundo capítulo 2, versículos del 14 al 26. Reina Valera, vamos a ver en la Biblia. ¿A poco ya lo tienes? No, ¿verdad? Vamos a ver, Santiago 2, del 14 al 26. ¿Sí, Abraham? Ahora tenemos a Abraham allá solo, sufriendo, las de Caín, ahí atrás. No te creas, Abraham, no te preocupes. Ya sabes que yo soy un pastor bien chipocludo, que no me enojo, que no me estreso, tenemos tiempo. Y dice lo siguiente, y yo le voy a pedir que cuando lo tenga ya ahí en sus manos, me siga con su mirada la lectura. Y dice, versículo 14 al 26, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Salud. Y si un hermano de nada o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice aquí, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19, tú crees que Dios es uno, y dice aquí, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, dice hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe, escucha esto por favor, esto es clave también, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Hermano, Santiago no está diciendo que la fe es aparte de las obras, no. Santiago lo que está diciendo es que la fe es la que produce las obras. Es algo conjunto, pero vamos a aprender esto porque es un tema complejo, pero que tenemos que tener bien claro. Entonces dice aquí, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por medio de las obras? Dice, y se cumplió la escritura que dice, y anota esto también, pon atención, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué le fue contado por justicia a Abraham? ¿Qué hizo? Creyó a Dios. Amén. Así es. Y eso es lo que nos justifica delante de Dios, el creer en Dios. El mismo Santiago lo está diciendo. Amén. Y dice el 24, vosotros veis, dice, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y esto es lo que pudiera causar confusión, lo vamos a estudiar. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y luego mira lo que dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Voy a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque no dejaré de decirlo. Es un privilegio, Dios, poder levantarnos, Dios, cada día, Señor. Saber que estamos en pie, Dios. Y si ha sido así es porque a ti te ha placido, Dios. Porque tú tienes el control de mi vida, Dios, de mi cuerpo, de mi salud, Señor, de todo, Señor. Así te pido que este día tú tengas el control de mis pensamientos, de mi corazón y de mi mente. Y seas tú, no yo, Dios, el que pueda expresar, el que pueda explicar este tema, Señor, para que quede claro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es tú el único exaltado y digno de toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. En este texto podemos ver que Santiago comienza cuestionando, como me gusta a mí decirlo, comienza confrontando a los hermanos en la fe. Y no me voy a cansar de señalarlo, porque hay momentos en la Biblia donde se le habla en general a la humanidad, y hay momentos en la Biblia donde se nos habla en específico a los hermanos en la fe. Amén. Y este es el caso. Santiago le está hablando a los hermanos en la fe. Ve por favor el versículo 14, segunda de Santiago 14, ahí en la Reina Valera, en la Biblia. Vamos ahí, ten ahí tu texto, vamos a ir navegando en él. Y ve lo que dice ahí, dice, hermanos míos. Por consiguiente, ¿a quién le está hablando Dios? A nosotros. Nos está hablando Dios a través de la vida de Santiago y les dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y luego dice, ¿podrá la fe salvarles? Y viene este ejemplo que cita Santiago, que es muy práctico para que lo entendamos nosotros a qué se refiere. Y dice, si un hermano o una hermana están ahí desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, pudiera ser de alimento, tienen una necesidad. Y si alguno de vosotros les dice, mira, tú vas pasando y ves al hermano necesitado, y tú vas pasando por ahí y le dices, ir en paz, hermano, calentaos y saciaos, y vete a tu casa, cómete una sopita caliente, vístete, báñate a gusto, pero no le das las cosas, dice, que son necesarias para el cuerpo. Santiago está diciendo, este hermano no tiene que comer, este hermano no tiene que vestir, este hermano tiene una necesidad, y tú le dices que vaya a su casa y se sacie. Dice Santiago, ¿de qué aprovecha? Dices que tienes fe pero no tienes obras, ¿de qué aprovecha? Amén. Te digo algo, la carta de Santiago es una carta que nos confronta totalmente. Esto hace total sentido con lo que el mismo Santiago nos enseñaba en el capítulo 1, versículo 22, que decía lo siguiente, sean hacedores, dice, y no solamente oidores de la palabra. Se relaciona mucho, es el mismo Santiago, y la carta de Santiago se mueve alrededor de estos principios. Y dice el versículo 14, hermanos míos, te lo repito, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Wow. Pareciera que Santiago está contradiciendo a lo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Pareciera, pero no es así, iglesia. Y lo vamos a ir viendo y aprendiendo de ello.
Vamos a ir al archivo, por favor, Abraham. Y vamos a ver el primer texto que está ahí, creo que es Santiago 2:14, nueva traducción viviente. Velo por favor en la pantalla. Órale, se aprendió bien, gracias. Dice aquí, y esto nos aclara un poquito lo que ya leímos en la Reina Valera. Dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe? ¿De qué te sirve andar ahí predicando y hablando, hermano? Yo tengo mucha fe, dice aquí, si no lo demuestras con acciones. ¿De qué te sirve decirle al hermano que tú tienes mucha fe si lo ves necesitado y tú no haces nada por ayudar al hermano? Y luego dice aquí también Santiago, puede, y escucha esto, subraya esto en tu mente pues, dice, ¿puede esta clase de fe salvar a alguien? Y esto es lo que te decía al principio. Yo por lo general le pongo título a las predicaciones, nunca te lo doy, pero en la página de Facebook ahí vienen los títulos. Y yo le puse 2 clases de fe, porque es de lo que está hablando Santiago. Santiago no está hablando de la salvación. Santiago está hablando de 2 clases de fe. Y ahorita vamos a aprender eso. Entonces, fíjate bien, dice, ¿puede esta clase? Quiere decir que hay diferentes clases de fe. En este caso 2, una fe que es viva y una fe que es muerta. Una fe que es genuina y una fe que es falsa. Amén, iglesia. Eso es lo que nos está enseñando Santiago. Y uno de los errores que comúnmente cometemos y por lo cual se genera este tipo de controversias es que pensamos que Santiago está contrastando la fe contra las obras. Está comparando la fe contra las obras y no es así. Lo que Santiago está contrastando, como te lo dije, no es la fe contra las obras, sino la clase de fe, una que tiene obras y una que no tiene obras. Una que está viva y una que está muerta. Una que da fruto y una que es estéril. Santiago nos está hablando de clases de fe. Santiago no nos está hablando de la salvación, aunque tenga relación, y vamos a aprenderlo, como te lo digo. Entonces, es muy importante entender, es muy importante comprender que Santiago, iglesia, no está, como te lo digo, contradiciendo a Pablo en cuanto a la salvación por gracia por medio de la fe. Abre tu Biblia en Efesios 2, del 8 al 9. Vamos a ver Reina Valera ahí en la Biblia. Efesios 2, del 8 al 9. Vamos a ver qué dice ahí. Es un texto muy conocido y es muy importante que tú te lo grabes. Efesios 2, del 8 al 9, que tú lo tengas en claro. Vamos a dar tiempo para que lo pongan en pantalla y también usted lo busque. Y dice lo siguiente, ok, muy bien. Dice así este texto: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Está más que claro, ¿verdad? Y luego dice algo muy importante que es, y podemos entrar a lo que está diciendo Santiago. Entonces, quiero dejarte claro, Santiago no está hablando de la salvación. Santiago está hablando de la fe. Y entonces, automáticamente si leemos porque por gracia soy salvo y ahí le paramos, Santiago no se está metiendo en esto, ¿sí? Ahí todo está claro, somos salvos por gracia, pero luego entra y dice, por medio de la fe. Y ahí es donde entra lo que Santiago nos va a enseñar el día de hoy. Y esto dice, no de vosotros, pues es donde Dios, y al final aclara, el libro de Efesios aclara esto en este texto, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. No es por las obras que somos salvos. Somos salvos por gracia y efectivamente por medio de la fe. Notemos que este texto no dice que somos salvos por la fe, ¿sí? Y quita la gracia, no. Dice, somos salvos por gracia, y luego sí dice, pero por medio de la fe. Esto quiere decir, iglesia, que no somos salvos en sí, digámoslo así, o por decirlo así, por fe, sino somos salvos por gracia. Sí, somos justificados por la fe, pero por medio de la fe. La fe es el medio, la fe es el canal, la fe es el conducto, iglesia, amén, que nos lleva a ¿qué? A agradar a Dios, amén, a alcanzar la gracia de Dios. Es por medio de la fe que podemos alcanzar la gracia de Dios, que es para salvación, amén. Eso está claro, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice un texto en Hebreos que viene muy bien y sienta muy bien a esto que te estoy diciendo. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces la fe que agrada a Dios es esa fe que alcanza la gracia de Dios. Y somos salvos por esa gracia. ¿Por medio de qué? De una fe que agradó a Dios. Y una fe, dice Santiago, que agrada a Dios es una fe salvadora, pero es una fe que tiene obras.
¿Te das cuenta? Santiago no está contradiciendo a Pablo. Y muchos señalan esto o han estudiado esto y lo han entendido así. Y bueno, a lo largo del tiempo se ha aclarado que no es así. La realidad es que están hablando, por decirlo de alguna forma, de cosas diferentes. Santiago no se está metiendo con la gracia ni con la salvación. Santiago nada más está diciendo, tu fe tiene que ser una fe que esté demostrada y sustentada por las obras, porque esa es una fe viva. Y esa sí es una fe salvadora. Ese sí es el medio que agrada a Dios para recibir de su gracia. Amén. Muy bien, iglesia, perfecto. Más adelante de este texto en Hebreos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario, escucha bien, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Por qué tú crees que es necesario esto? Por lo que dice antes. Dice, porque la fe es el medio a través del cual podemos agradar a Dios. Entonces, es necesario que tú creas. Y una fe que cree realmente es una fe que agrada a Dios y por consiguiente te asegura, te garantiza, te da la certeza, mejor dicho, de la salvación. Amén. Muy bien, iglesia. Por eso dice Santiago, ¿de qué sirve pues que digan que tienen fe? Dice, si no lo demuestran con acciones. Oye, esto es algo sencillo y lógico. ¿De qué te sirve a ti decir, no con un ejemplo quizás absurdo, de qué te sirve decir, porque wow, me llegó a pasar en el trabajo, ¿de qué te sirve decir que tú eres un super jugadorazo de fútbol? Si el día que te invitan a jugar fútbol a la cancha llegas y dices, tú no le das ni al balón, por favor, me pasó, Tenía un compañero en el trabajo que decía, yo soy bien bueno para el fútbol. Dije, no, pues con este vamos a ganar. Y cuando llegamos no le sabía ni pegar al balón, es más, no le daba. Imagínense, ¿de qué nos sirve decir algo si no lo somos? ¿De qué nos sirve decir que somos tal cosa y no lo somos? Es lo que dice Santiago. ¿De qué te sirve que tú digas que tienes fe si tus obras no lo demuestran? ¿Cómo pudiéramos decir, pues, que nosotros tenemos fe si nuestros hechos no lo están demostrando? ¿Está claro, no, iglesia? Así es. Lo que nos salva es la gracia de Dios, sí. Amén. Amén. Y la manera, iglesia, en la que nosotros podemos agradar a Dios es por medio de la fe. De la fe que habla Santiago. Una fe que está viva. Una fe que es por obras. Y la manera que nosotros tenemos para demostrar que esa fe es la que agrada a Dios, ¿cuál es? Las obras. Pero no está diciendo que somos salvos por las obras. Pero tus obras hablan de una fe genuina. A eso se refiere Santiago en este texto. No está contradiciendo a Pablo en nada. Esto nos enseña también, iglesia, que el verdadero cristianismo consiste en no solamente decir que creemos en Dios. Amén. No lo conocemos como la profesión de fe. Pásele, hermano, pásele. Venga aquí, te va a repetir después de mí: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te declaro como mi Señor y Salvador. Amén. ¿Ya soy salvo? Sí, hermano, ya es usted salvo. Las obras son el respaldo, iglesia, de la fe que hemos profesado decir tener a través de nuestros labios. Esa fe genuina se demuestra con nuestras obras. Amén. Versículo 14 del archivo, Nueva Traducción Viviente. Ya lo habíamos visto en la Reina Valera, pero quiero que lo veas aquí. Bueno, ya lo habíamos dicho también. Dice, ¿puede esta clase de fe salvar a alguien? ¿Qué clase de fe? ¿A qué se refiere Santiago? Ya te dije, está haciendo un contraste entre dos clases de fe. Vamos a ver cuál es esa clase primera de fe a la que se refiere Santiago. Y Santiago se va a referir a una fe que no tiene obras. Y dice en el versículo 15 en el archivo, Santiago, capítulo 2, versículo 15, Nueva Traducción Viviente. Amén. Perfecto. Dice, supóngase que ven a un hermano, ya lo habíamos leído, pero vamos a ver en esta versión. Dice, a un hermano o hermana que no tiene, mire qué claro dice aquí, que no tiene qué comer, ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, hermano, que tengas un buen día, que te vaya bien, abrígate porque está haciendo mucho frío. ¿Y sabes qué? Cómete un lonchecito por favor ahí, pero no le das el alimento, dice, ni la ropa. ¿Para qué sirve? Te digo algo, Santiago es muy directo en sus enseñanzas. Y es algo que tenemos que aprender, iglesia, todos, incluido yo y todos nosotros, a estar al pendiente los unos de los otros, los hermanos de los hermanos. Este texto está haciendo referencia a una fe sin obras, a una fe de un hombre que va y le desea muchos buenos, le da muy buenos deseos a la persona que ve necesidad, pero no la ayuda. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y dice, ¿puede esta clase de fe, dice aquí, salvar a alguien? ¿Esa es una fe salvadora?
La que no se muestra con las obras. Más bien me estás diciendo que tú realmente no has creído. Eso es lo que está diciendo Santiago. Amén. Una fe que literalmente está muerta. Una fe que ve la necesidad del hermano pero no hace nada. ¿Por qué, hermanos? Por ser parte de esa necesidad. Y déjame decirte algo. ¿Para qué le sirve? Dice la palabra. Tú conoces una palabra en el mundo natural, por decirlo así, que se llama empatía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y en qué consiste la empatía? Consiste en ponerte en el lugar de la persona que está en necesidad o está padeciendo o pasando por alguna necesidad. Es como si tú te colocaras en su lugar y dijeras, wow, él está pasando un momento de tribulación, un momento de adversidad difícil. Algo que nosotros conocemos como misericordia de Dios, como misericordia del ser humano. En nosotros no es tanto la empatía, es tener misericordia. Y esos actos de misericordia son los actos que producen una fe genuina, una fe que queda demostrada a través de la fe. Estos actos de bondad, de misericordia, realmente, escucha bien lo que te voy a decir, no nos van a ganar la entrada al cielo. Esa es la verdad. Tus obras no te van a dar la entrada al cielo, pero, escucha bien, subraya esto en tu mente, son una evidencia de que realmente has creído. Son una evidencia de esa fe que habla Santiago, que es genuina y viva y que por consiguiente se convierte en la fe que agrada a Dios, que es para salvación. Amén. Es una fe que ha transformado tu corazón. El verdadero discípulo del Señor, el verdadero cristiano se revela ¿qué? A través de sus obras, se revela a través de sus acciones. Se revela a través y deja evidencia viva de que realmente él ha creído. Se revela a través de la obediencia a Dios. Se revela a través del perdón de cada una de las cualidades, de cada uno de los atributos que Dios tiene y que nos ha enseñado que debemos de buscar como hijos de Dios. Y que Él puede implantar en nuestros corazones a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios es como nosotros podemos ser santificados, es como nosotros podemos conocer a Dios, es como nosotros podemos saber cómo debemos de obrar y de comportarnos. No es la excepción en este caso. Dice que tu fe sea con obras. Eso demuestra realmente que tú tienes fe. Mira, hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Santiago no nos está enseñando en esta tarde que a nuestra fe, escucha, hay que agregarle obras. No te está diciendo Santiago, tú has creído, bueno, ahora nada más te falta échale las obras para que realmente, no nos está enseñando eso. Santiago nos está enseñando que la verdadera fe, que si tú has creído, la verdadera fe, escucha, no le agregas obras, no, la verdadera fe produce las obras en tu vida. Hermanos, que yo batallo mucho, entonces es que no has creído, porque la fe no es algo que tú le puedas agregar obras. La fe, una verdadera fe de la cual habla Santiago, una fe genuina, ¿sí? Produce automáticamente en ti obras. Amén. Produce en ti o da frutos de misericordia, de amor, de bondad, hermanos, de obediencia. Mira cómo dice Santiago 2:17. Velo ahí en tu palabra, vamos a ponerlo ahí. Reina Valera 2:17. Búscalo por favor ahí en tu texto. Y dice ahí la palabra, dice, vamos a esperar unos segundos. No pierdas tu texto principal, vamos a estar en él, navegando en él. Santiago 2:17. Muy bien. Dice lo siguiente, ¿ya lo tienes ahí en tu Biblia? Bueno, más bien yo ahí a lo mejor me equivoqué, yo lo traigo en la nueva versión, en la nueva traducción, pero creo que no puse el archivo, Abraham. Pero bueno, se lo voy a leer, dice aquí, como pueden ver, dice, la fe por sí sola, dice, no es suficiente. Efectivamente, pero eso es no para la salvación. La fe por sí sola no es suficiente para demostrar si es viva o muerta. Entonces, muchas veces nos confundimos con eso. Santiago no está hablando de la salvación. Santiago está hablando de dos clases de fe. Y efectivamente dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. Sí, efectivamente sí, para demostrar si es viva o muerta. A eso se refiere Santiago. A menos, y escucha la palabra que dice aquí, y esto justifica lo que te decía, una fe que produce en nosotros. Dice, a menos que produzca, dice este texto, buenas acciones. Si no, está muerta y es inútil. Esa es la fe
genuina a la cual hace referencia Santiago entre los dos tipos de fe. Amén, iglesia. En palabras sencillas, esto quiere decir que no basta con confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo que comúnmente conocemos, como te digo, como profesión de fe, sino que la evidencia de que realmente hemos creído son los frutos y la fe que produce en nosotros esos frutos. Amén. Si tu fe es verdadera, entonces produce frutos en ti. ¿Y sabes algo? Esto te da la certeza de la salvación. Wow. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tipo de fe? Eso es lo que está hablando Santiago. Ya te lo vuelvo a recalcar. No está hablando de la salvación, aunque tiene que ver, claro está. Pero no está hablando, él está hablando del tipo de fe. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Está muerta o está viva tu fe? Tú lo puedes saber fácilmente. ¿A través de qué? De los frutos y de las obras. Amén. Mira la pantalla, Nueva Traducción Viviente, versículo 2:18. Santiago 2:18. Y dice lo siguiente, ahí en el archivo lo tenemos. Dice, ahora bien, dice, alguien podría argumentar. Y ahí me voy a detener y vemos a Santiago pensando por adelantado lo que puede llegar a suceder, lo que pueden llegar a cuestionarle a algunos hermanos. Y dice lo siguiente, algunas personas, dice, tienen fe, otras tienen buenas obras. ¿Te ha pasado esto? Hay unas personas que dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Y hay otras que no tienen fe, pero tienen obras. Suele pasar, hermano, pero dice, pero mira lo que dice Santiago, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y dice Santiago, yo prefiero, ¿sí? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Yo les mostraré que mi fe es verdadera a través de mis acciones. Amén. ¿De qué está hablando Santiago, hermanos? ¿De la salvación o de la fe? De la fe. De una fe que produce obras y de una fe que no produce obras. Amén. Eso es de lo que está hablando Santiago. Y dice Santiago, ¿cómo pueden demostrar y dejar evidencia de que creen lo que dicen en Dios si no hay buenas acciones en ustedes? Hermano, reflexionemos en esto. ¿De qué me sirve decir que tengo buena fe, que tengo fe, perdón, y no hay un producto en nosotros? Si no estás produciendo realmente obras y frutos, ¿sí?, en tu vida, es que realmente no tienes una fe genuina. Recuerda que la fe produce esas obras. Recuerda que Dios es el que pone el querer y el hacer en nuestra voluntad, por su perfecta voluntad, perdón. Y dice Santiago, yo prefiero hablar, sí, pero mostrándoles mi fe, mostrándoles que creo a través de ¿qué? De mis buenas obras. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Archivo, Santiago 2:19, Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice ahí, nos va a aclarar más esto. Nueva Traducción Viviente, versículo 19. Dice, tú dices, fíjate, ¿cómo vamos ahí? Tú dices, está hablando, tener fe, dice, porque crees que hay un solo Dios. Dice, bien haces, sí, cierto, eso es una verdad. Dice, bien hecho. Pero luego le dice Santiago, yo quiero pensarlo así como sarcásticamente, dice, aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Dice esta versión, qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Es una fe que no agrada a Dios. Y aunque Santiago no está hablando de la salvación y no está contradiciendo a Pablo, está hablando de una fe. Y está hablando de otra fe. Y la fe que agrada a Dios es la que tiene obras, que da como resultado una fe agradable a Dios, que es la que nos da la gracia de Dios para salvación. Amén, iglesia. Amén. La gran mayoría de las personas en el mundo creen en Dios. Les preguntas, ¿tú crees? Sí, creo en Dios a su manera, como tú quieras. Es más, dice este texto que hasta los demonios creen. Pero lo que en nuestro caso demuestra, iglesia, que verdaderamente hemos creído en Dios, ¿qué son? Nuestras obras. Nuestras obras no nos salvan, pero dan evidencia de nuestra fe, de que nuestra fe es una fe genuina que agrada a Dios para salvación. Ahí sí es la fe de la cual habla Santiago en Efesios 2:8, que es el medio, por medio de la fe. Si quisiéramos cambiar o agregar este texto, pudiéramos decir, es por medio de la fe genuina, es por medio de la fe viva, es por medio de la fe que se juntó como resultado, que produjo en nosotros obras de misericordia, obras de bondad, obras de obediencia, todo lo que tú quieras ponerle, buenas obras. Nadie dijo amén. La misma escritura te dice, ¿por qué? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis.
Por las obras, por el resultado de lo que su fe dice y de lo que su fe va a producir en ustedes, los conoceréis. Dice. Sabré si realmente han creído en mí, si realmente son mis hijos. Esto quiere decir que una convicción de fe no es suficiente, una declaración con tus labios de fe no es suficiente. La verdadera fe produce en nosotros frutos, llámese obras, llámese acciones. Y seguramente Santiago se está basando en un creyente, porque le habla a los hermanos que conoce perfectamente la Escritura. De esos hay muchos en las iglesias, que conocen mejor que uno, que es pastor la Escritura, se la saben de memoria, se saben un montón de textos. Ahí estamos aprendiéndonos todos los textos de memoria. No digo que soy enemigo de esto, pero ¿de qué me sirve aprenderme todos los textos de memoria si no los llevo a la práctica? Y no estoy diciendo que sea malo, es bueno también sabérnoslos, porque lo podemos utilizar en nuestras oraciones. Recuerde la enseñanza del Padre Nuestro, lo podemos usar ahí. Pero ¿de qué nos sirve recitar algo? ¿De qué nos sirve decir algo si realmente no lo entendemos y no lo practicamos? La pregunta, iglesia, obligatoria es: ¿tu cristianismo solo es de palabra o es de hechos? Y no me lo respondas a mí, esto tú tienes que respondértelo a ti. Y este es el punto esencial y vital. ¿Tu cristianismo es de palabras o de hecho? Santiago verdaderamente viene a incomodarnos. A mí me incomodó con esta palabra, iglesia. Me incomodó totalmente. Realmente hay evidencia en nosotros de que hemos creído en Dios. ¿Y por qué te digo que esto es importante? Tú quieres saber si eres salvo. ¿No te ha tocado alguna vez? Oye, hermano, me han preguntado a mí, y yo en alguna ocasión también me lo pregunté: hermano, ¿cómo puedo saber si tengo la salvación? Pues yo sé que creyendo, pues Dios me regaló su salvación. Muy bien, hermano, perfecto, usted creyendo tiene su salvación. Pero usted quiere saber si realmente es salvo. A ver, pregúntale a tu fe si es una fe genuina o es una fe falsa. Porque si es una fe genuina, entonces tú tienes la certeza de la salvación, porque es una fe que agrada a Dios y te da la gracia de Dios. Es del agrado de Dios, eso quiere decir. Queremos saber si somos salvos. Hasta esta pregunta: ¿tu fe es de palabra o es de hechos? Dices que tú crees en Dios, pero no le obedeces. Y ya te dije, no estoy hablando de que seamos perfectos, no somos perfectos ni uno. Pero yo te dije que la perfección en la fe se llama madurez en la palabra. Vas madurando. Aquellas cosas que te provocan a ira, a enojo, a contienda, a pleito, a no ayudar, a lo que tú quieras, vas mejorando. ¿Ha habido un cambio en ti? Hermana Viridiana, ¿usted ha visto un cambio en su papá? Gloria a Dios. Esas son evidencias. Aleluya. Y le pregunto a ella, no por exhibirle, le pregunto por qué ella está viniendo por primera vez aquí. Vino a mujeres, pero está viniendo por primera vez a una reunión. Y si ella ha visto un cambio en su papá, no es porque su papá sea muy chipocludo, como decía mi papá. No es porque su papá ha decidido creer en Dios y se ha comprometido con la palabra de Dios. Y el resultado y la evidencia es que aquí está su hija. Claro, con sus luchas, con sus debilidades, con sus fallas, pero aquí estoy porque estoy necesitado de ti. Gloria a Dios. Esa es la evidencia de la fe verdadera, hermano. Pues Santiago, iglesia, en su afán de dejarnos claro que hay dos clases de fe, una viva y una muerta, que se distingue una por sus obras y otra porque no tiene obras, hermanos. Y cita dos ejemplos que son los que generalmente confunden la palabra y nos hacen pensar que está contradiciendo a Pablo, perdón. Pero ahorita vamos a ver, versículo 21, Reina Valera, velo ahí, Santiago 2:21. Mira cómo dice ahí en tu palabra. Y dice lo siguiente, Santiago 2:21, dice: no fue justificado, y fíjate, esto es la confusión, lo que puede confundir. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Dice: justificado por las obras, nuestro Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pareciera, iglesia, que la fe y las obras son dos cosas separadas. Pareciera, hasta ese punto, si ahí le leamos, pudiéramos entender esto. Pero mira el versículo 22 y 23. Pudiera parecer controversial si le dejamos como por ahí el movimiento carismático, que le gusta usar todos los textos sin su contexto para precisamente utilizarlo de pretexto y hacer lo que quiere. Bueno, mira lo que te voy a decir aquí. Versículo 22 dice: ¿no ves? Y aquí nos aclara a lo que se refiere Santiago. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Es un todo, es un conjunto. ¿No ves que la fe justificó a Abraham
porque dejó evidencia de esa fe a través de sus obras. Eso es lo que está diciendo el texto. Y luego dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. Hermanos, la fe no es algo apartado de las obras. La fe genuina no es apartada de las obras. Porque ¿quién produce las obras? La fe. Ya lo vimos en un texto anterior. Y luego dice, y todavía versículo más adelante, bueno, versículo 23, continuamos. Miren, ahí nos lo aclara, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque creyó, por la fe. Santiago no está diciendo, pero es que fue por las obras. Ahí dice antes, no, aquí nos está aclarando, dice, fue justificado por la fe, sí, por la fe que tiene obras, que produce obras. A eso se refiere el texto anterior. Y fue llamado, dice, amigo de Dios. Y luego viene el versículo 24, también controversial, y dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sí, efectivamente, porque trabajan en conjunto, porque si no hay fe, tú no puedes tener buenas obras. Amén. Es un complemento, trabajan juntos, la fe produce las obras. Dice aquí, asimismo también Rahab la ramera, y es la misma situación, y es otro ejemplo, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, pero al final dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago está hablando de la fe, de una fe de obras, que es precisamente la que te justifica delante de Dios, porque es la que agrada a Dios. No se refiere a que tú puedas ser salvo por obras. Eres salvo por fe, y lo está diciendo él, pero por una fe que se demuestra y se evidencia a través de las obras. Por eso te decía, es bien importante qué clase de fe tienes tú. Porque puede haber muchos sentados aquí que digamos que tenemos fe, pero nuestras obras no lo evidencian. Aguas. Y mira, dime que no me vayas a decir que no te lo advertí, no te lo dije. Y eso es para todos nosotros. Justo esta es la parte donde existe la mayor controversia con respecto a este pasaje. Porque muchos entienden que Santiago está contradiciendo la enseñanza de Pablo, pero Pablo es conocido por enseñarnos que solo la fe salva, y esa es la verdad. La fe es la que nos justifica, es el medio por el cual somos justificados, no por obras, decía Efesios, sino por creer efectivamente, así es. Y es lo que te decía en el texto, pero vemos ahora a un Santiago decir que Abraham y Rahab fueron justificados, dice aquí, no solo por la fe, sino por sus obras. Sí, porque la fe genuina produce obras. Hermanos, hay una realidad. La realidad es que no hay ninguna controversia en este texto. Cuando tú estudias la Biblia en su contexto, y en su contexto general, te lo voy a seguir diciendo, en la Biblia general, tú puedes entender esto que te estoy diciendo. Santiago no está contradiciendo a Pablo, porque ni siquiera están hablando exactamente de lo mismo. Sí se relacionan, tienen que ver uno al otro, sí. Está la gracia, está la fe y están las obras. Sí tienen que ver, pero no se están contradiciendo. Pablo está hablando de una fe salvadora y Santiago está hablando de una fe genuina. ¿Te das cuenta? Y esa fe genuina se convierte en esa fe salvadora para agradar a Dios. Amén, iglesia. Lo que Pablo nos está enseñando es más, mira, más sencillo, es la causa por la cual somos salvos. ¿Cuál es la causa por la cual somos salvos? ¿Por medio de qué? De creer en Dios, de creer en Jesús, en el sacrificio de Jesús. Y Santiago nos está enseñando la condición que demuestra que esa fe que tú has dicho es genuina. ¿Te das cuenta? Son dos cosas diferentes. No hay ninguna contradicción. Podemos decir que lo que Pablo nos enseña es la causa y lo que Santiago nos enseña es el efecto. Causa y efecto lo podemos ver ahí. Y mira, para dejártelo más claro, podemos decir que el hombre es justificado por la fe, ¿verdad? Amén. Por haber creído. Y que la fe, si lo quieres ver así, es justificada por las obras. Amén. Está más que claro. Santiago no está cuestionando pues la salvación que obtenemos por medio de la fe. Lo que Santiago está diciendo es que hay dos clases de fe, una viva y una muerta, y la que la está viva es la que verdaderamente es la fe a la que se refiere Pablo, que es para salvación. ¿Ok, iglesia? ¿No te he convencido? Qué bueno, porque no estoy tratando de convencerte. Quiero decirte que no estoy tratando de convencerte, estoy tratando de enseñarte la escritura. Abraham, dice Santiago, fue justificado porque creyó en Dios. Así dice el versículo 23. Lo dice el mismo Santiago, dice, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Y esto es para que si no te ha quedado claro. Y yo me pregunto, vamos a hablarlo humanamente, y cómo Dios, bueno, es Dios, ¿verdad? Él lo sabe todo, es omnisciente. ¿Cómo Dios supo que Abraham había creído verdaderamente para justificarlo? ¿Cómo supo Dios? Mira, quítale la deidad a Dios. ¿Cómo sabría Dios que su fe era genuina y para justificarlo? Por sus obras. Y dice el versículo 22, porque su fe actuó juntamente ¿con quién? Con sus obras. Pon el texto, por favor. Santiago 2:22, nueva traducción viviente en el archivo. 2:22, ahí está. Mira, dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Amén. Esta es una fe genuina. La fe y las obras se complementaron, por decirlo así, para efectivamente demostrar que Abraham había creído en Dios. Y mire, es tremendo ver que Santiago toma el ejemplo de Abraham. ¿Sabes dónde aparece Abraham por primera vez? ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, número 1. ¿En qué libro? En el Génesis. Y muchos años después, en la carta de Santiago, Santiago toma como ejemplo a Abraham, ¿ok? Aparece Santiago en el Génesis, capítulo 15, versículo 6, no lo busquen, que dice, fíjate desde cuándo el ejemplo que toma Santiago, ahorita te voy a decir por qué te digo esto. Y dice en Génesis 15, 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién? Abraham, en el Génesis. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque creyó. Porque creyó en Jehová, le fue contado por justicia. Muchos años antes, Abraham había sido justificado, no habla de las obras, había sido justificado por la fe. Y ese es el momento en el que Dios justifica a Abraham. Yo te pregunto algo, ¿por qué fue justificado ahora sí Abraham? ¿Por la fe o por las obras? Bueno, fue justificado por la fe, por una fe genuina, que es la que dice la hermana, por las obras, ¿verdad? Fue justificado por la fe. ¿Y qué fue primero, Génesis o Santiago? Génesis. Y dice el Génesis, no habla de las obras, habla de que Abraham fue justificado por medio de la fe. ¿Tendría caso que Santiago pusiera como ejemplo a Abraham para luego contradecirse él mismo o tratarlo de contradecir? No, iglesia, Santiago sabe perfectamente que la fe, iglesia genuina, es la que salva. Y él lo único que quiere hacer es demostrar que hay dos clases de fe, una verdadera y una falsa, hermanos. Porque Santiago en su carta no está hablando de la salvación, está hablando de dos tipos de fe, una viva y una muerta. Amén, iglesia. Hasta este punto, ¿sí? Génesis, Abraham no había sido puesto a prueba. El Señor lo justificó por la fe, dice. Y no es sino hasta en ese mismo libro de Génesis, capítulo 22, que Dios, escucha bien, esto es bien importante, decide poner a prueba la fe de Abraham. Wow. Y Dios le pide que, ya lo sabes, que sacrifique a su hijo. Entonces, ¿fue justificado Abraham por demostrarle a Dios que había creído verdaderamente en él? No. Fue justificado en su momento por creer. Era una fe genuina, sí, pero todavía no se probaba, por decirlo así. Iba a ser probada su fe. Y 7 capítulos después, Abraham, de ser justificado, de haber dicho que él había creído, Dios, iglesia, intenta probar su fe, como diciendo, a ver si es cierto, Abraham, a ver si me creíste. Mira, ese hijo que yo te di después de tanto tiempo que no podías tener, llévalo ahí, sacrifícalo. Y cuando Abraham lo va a sacrificar, el Señor lo detiene y con eso queda comprobado que es una fe genuina, es una fe que tiene obras. Su fe, cuando él dijo creer, era para salvación. Eso es a lo que Santiago hace referencia en el capítulo 2 de su carta. Y eso es lo que él verdaderamente nos enseña. Amén, iglesia. Y yo te digo algo para terminar. Tú puedes haber dicho, es más, en su momento así te pasó como Abraham. En su momento llegaste un día a la iglesia, tú no demostraste nada primero. No, porque no había fe en ti. Y si no hay fe en ti, no hay producción de buenas obras. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué somos justificados? Por fe. Pero esa fe que tú dices tener va a ser puesta a prueba. En muchos de nosotros a lo mejor ya ha sido puesta a prueba. Algunos han pasado la prueba y han dicho, sí, mi fe es genuina, otros no.
Entonces tú puedes decir, yo creo en el Señor, pero un día tu fe va a ser puesta a prueba. Y el Señor va a decir, bueno, ok, ahora muéstrame, como dice Santiago, tu fe a través de tus obras. ¿Te das cuenta de la importancia? A eso se refiere Santiago. Amén, iglesia. Amén. Qué tremendo y qué importante, la verdad, me sacia este texto. Porque sé que no somos engañados. Porque sé que ahora conocemos, iglesia, y vete de aquí con ese compromiso de que es necesario que evaluemos y valoremos nuestra fe. Realmente está viendo fruto. No te digo que mañana y vas a salir de aquí, ya eres un santo y cambiaste. No, hermano, ya te hablé. La perfección es la madurez. Ve madurando, que se vayan viendo cambios en ti. A lo mejor, vuelvo a tomar el ejemplo, discúlpame Viridiana. Viridiana ha visto algunos cambios en su papá, otras cosas no, es normal. No vamos a cambiar de la noche a la mañana. Va Dios trabajando, va Dios haciendo en nosotros su obra. Por eso esta carrera del cristianismo no es una varita mágica donde tú ya llegaste y ya, santificados todos. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué escuchamos la palabra de Dios? No, iglesia, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Es una carrera que vamos a ir avanzando, y hasta que venga el Señor por segunda vez, Él nos va a decir, a ver, vamos a ver cómo estuvo tu carrera, cómo la corriste, qué tanto avanzaste, cómo trabajaste. Señor, yo batallé en esto, pero mira, creciste aquí, acá, allá. Y eso es lo que nos va a dar el acceso a poder hacer efectiva la salvación que nos ha sido regalada como dádiva, decía el hermano, como regalo divino de parte de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. En resumidas cuentas, se confirmó la genuinidad de la fe por medio de la obra de Abraham. El ejemplo de Abraham y Rahab que cita Santiago no contradicen en nada la enseñanza de Pablo. Amén, iglesia. Amén. Ellos fueron justificados por creer y después tuvieron que confirmar su fe. ¿Sí? Porque si hablamos de que la fe, ya lo vimos en el texto y en la escritura, es la que produce en nosotros las obras. Es más, mire, más sencillo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Le puse un ejemplo más práctico. ¿Qué fue primero? ¿Quién dice que la gallina? La gallina. ¿Y el huevo? ¿Y los que no dijeron nada qué? No piensan, no que no, hermano, échale ganas, por favor. La gallina, dicen los hermanos. Bueno, no sé yo qué fue primero, pero bueno, por la Biblia, pues sí, definitivamente tuvo que Dios crear primero una gallina para que luego produjera los huevos, ¿verdad? O sea, pero bueno, hay unos todavía que no supieron contestar, se quedaron y mejor no quisieron decir nada. Pero eso es que fue primero, la fe o las obras. La fe. Porque sin fe no hay obras. Y si no hay obras en tu fe, es imposible agradar a Dios para salvación. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración y vamos a pasar al momento de las ofrendas. Pero gracias a Dios, porque es un trabajo arduo pero es una bendición, iglesia, poder aprender correctamente la escritura. Amén. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, es la que produce en nosotros, Señor, Padre, el querer y el hacer, Dios, es la que nos santifica. Y hoy, Señor, no ha sido la excepción. Tú has hablado a tu iglesia, Dios. Hoy yo te pido, Señor, que nos ayudes a no solo ser hacedores, a no solo ser oidores de tu palabra, a no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, a no solo decir con nuestros labios que creemos en ti, sino que nuestras obras puedan evidenciar la fe genuina, Señor, la fe que hemos declarado tener en ti y en tu Hijo Jesucristo, Padre. Así que te damos gracias, Dios, y toda la gloria y la honra sea para ti.